Ahora le pedimos a nuestro investigador, Enrique Díaz Aranda. Voy a ser muy breve en su currículo, que es muy amplio, por supuesto. Es un penalista con muchos estudios en diversos países, especialmente en Alemania, y yo señalo como una institución modelo el Max Planck para el Derecho Penal Extranjero en Friburgo. Y por lo tanto, pues él ha hecho aportaciones muy importantes al derecho penal y al derecho procesal penal, y seguramente pues nos expondrá con mucha técnica y con mucho conocimiento lo relativo a los juicios que se califican de orales, que en realidad vienen siendo acusatorios por audiencias, en mi punto de vista. La palabra para el doctor Díaz Aranda. Muchas gracias. Para mí es un verdadero gusto el estar en esta mesa, donde tengo la oportunidad de estar con mis maestros. ¿Me quieren subir, por favor, el micrófono? Si fueron tan amables. Al doctor García Ramírez, al doctor Fix Zamudio, porque realmente con ellos me formé desde la Facultad de Derecho. El estar con queridos amigos como el doctor Cáceres, la doctora Patricia González, el doctor Miguel Ángel, realmente es un gusto. Un gusto, pero una gran preocupación. Una gran preocupación porque vivimos tal vez en un momento de emergencia. Creímos que íbamos a volver a tener la paz y seguridad que tanto se nos ofreció y que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y sin embargo, sabemos que la situación de inseguridad y de creciente criminalidad es galopante. Tuvimos que seguir adelante con una reforma procesal que venía desde Calderón, y la idea y la meta es que verdaderamente recobremos no solamente la seguridad, sino alcancemos la justicia. Una justicia que vemos cada vez más lejos, pero que ya está marcada claramente en los nuevos derroteros del proceso penal acusatorio que marca el artículo 20 de la Constitución, que nos lo dice tan claro que parecería realmente una exposición real de lo que queremos alcanzar. El proceso penal, artículo 20A1, proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Aquí creo que está la base de todo el nuevo proceso penal, esclarecer los hechos. Porque una serie de jurisprudencias han venido solapando la deficiente actuación de las procuradurías que no han podido esclarecer los hechos. Prueba indiciaria. ¿Qué es eso? La indiciaria, algo que me da los indicios, ese proceso cognitivo del que brillantemente nos hablaba el doctor Cáceres. ¿De qué? Si no tenemos nada claro. Porque tenemos un testigo de oídas, porque tenemos una confesión en un país donde en el año 2010 el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dijo que la principal causa de violación de derechos humanos es la tortura. ¿Y las confesiones, entonces? O puras especulaciones, porque a final de caso, el problema que tenemos hoy por hoy es exponer qué es la famosa teoría del caso. Esa teoría del caso, que no es más que 3 ejes rectores, dejémonos de problemas. He leído muchos libros ya de proceso penal donde dicen unas cosas y otras sobre lo que es la teoría del caso. La teoría del caso es eso, una teoría fáctica que no es más que una suposición de lo que ha sucedido, que está debidamente probado y en ese momento se esclarece el hecho hasta que está probado. Mientras no esté debidamente probado con prueba científica, es una pura especulación. Para que ya esclarecido el caso, el hecho, entonces sí pasemos a la teoría jurídica, donde lo subsumimos. Donde si en un caso en el cual hay un presupuesto de una legítima defensa, y hay una legítima defensa del hogar, o si por el contrario hay un error en la legítima defensa que excluye la culpabilidad. Esos procesos cognitivos que nos llevan a unir la materia científica con la jurídica son a las que me estoy refiriendo. Pero por supuesto, si en México solamente pensamos que hay error de tipo y error de prohibición y no le hemos dado el estudio al error sobre la justificación, es más, si leen los libros de derecho penal, casi nunca lo van a encontrar. Pero lo tenemos en el artículo 15 del Código Penal Federal
Y lo tenemos en la fracción octava, en el inciso B. Pero, claro, si de eso no sabemos, por supuesto, entonces vamos a debatir si verdaderamente hubo un homicidio o no. Perdónenme que tenga que estar viendo el reloj, pero me dio nada más 15 minutos. Recortamos nuestro tiempo, entonces me habían dicho 25. Entonces tendré que recortar muchísimo de todo lo que había. De por sí, normalmente mis cursos, conferencias duran entre 20 y 120 horas. Así es que, bueno, como quiera que sea. Voy a poner 2 casos, rápido, para que no me pase del tiempo de mis colegas. Caso Rubí. Caso Rubí, la teoría fáctica del Ministerio Público era que Sergio Rafael Barraza Bocanegra llegó, encontró a su esposa Rubí teniendo relaciones sexuales con otro hombre. La golpeó, la dejó, se fue por su hija en la habitación contigua, se llevó a la niña, llegó hasta la casa de su padrastro, a quien le pidió que la cuidara y le pidió una camioneta van. Ya con la camioneta van, llega donde estaba Rubí, en el mismo lugar. En ese momento se la lleva, pasa por su hermano, llegan hasta un basurero clandestino donde meten el cuerpo en un tambo, le meten un colchón, le prenden fuego y se van. Digo, no solo Ayotzinapan, sino también aquí estas perversidades, como señalaba, que por cierto hay una película que se llama El Experimento, que narra todo esto que acaba de decir el doctor Cáceres, que es extraordinaria. Cuando viene la teoría fáctica del Ministerio Público, toma como cierto todo lo que dijo Sergio Rafael. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a un amigo que en una ronda, cuando estaban quemando llantas, contó esta historia. La misma historia que le repitió a la gente que lo detuvo, por cierto, de manera ilegal. Pero durante el proceso, Sergio Rafael jamás contó esa historia. Pero el Ministerio Público la tomó por cierta. Traigo ahí el video para mostrarles lo que dijo en los alegatos de clausura, es decir, ya después del juicio oral propiamente, en los alegatos de clausura del Ministerio Público. Y lo que dijo, simple y sencillamente, fue que estaba demostrado con una prueba antropológica que ahí, en ese lugar, se habían encontrado restos de una mujer, con una química de ADN que ese cuerpo perteneció a Rubí, con una necropsia que la causa de muerte había sido violenta, pero no se pudo determinar la causa. ¿Y entonces? ¿Cómo pudo saber si era muerte violenta sin saber cuál fue la causa siquiera? Y con eso, con esa sola suposición, con esa teoría fáctica sin prueba que me uniera la cadena causal del resultado con la conducta, acusó. Ahora el problema es muy sencillo. Primero, cuando llega y golpea a Rubí y al amante, ¿qué pasa con el amante? ¿Está vivo o muerto? La dejó viva o muerta ahí a Rubí. Y más todavía, ¿qué pasó con el amante? Si estaba vivo, ¿la remató? O 3, cuando meten el cadáver, el cuerpo en el tambo, ¿estaba viva o muerta? Porque finalmente no sabemos si cuando le prendieron el fuego estaba viva y entonces quien le prendió el fuego es quien la mató. En ese punto, entonces, tenemos un problema porque tenemos 3 presuntos responsables. Tenemos a Sergio Rafael, al amante y al hermano. Pero no podemos establecer la cadena causal porque no hay la prueba para determinar a quién le vamos a imputar la muerte. Y esto que parecería muy sencillo, también lo vemos en el caso Tláhuac. Cuando uno revisa la condena, están condenados 8 de las 39 personas que fueron detenidas. Sí, porque todos participaron en la golpiza tan brutal que nosotros vimos por televisión. Sin embargo, cuando uno revisa la necropsia, encuentra que la causa de muerte fueron las quemaduras internas de órganos. Quiere decir que estaban vivos cuando los quemaron. Y de esos 8, ninguno roció con gasolina. Ninguno de ellos prendió la gasolina con el cerillo. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos los mató. Pero están condenados. Y esto quiere decir que ya el hecho no está esclarecido. Por tanto, no se protege al inocente, no se condena al culpable. Pueden ser sancionados, sí, por otro delito, pero por ese no. Ante una disyuntiva como esta, entonces,
tengo a jueces que van a tener que resolver sin pruebas, esto sí no lo quiero pasar por alto, que van a tener que resolver sobre lo que les acabo de decir. Escuchemos. Buenas tardes a todos. Estamos constituidos nuevamente en esta sala que dio origen a este juicio oral número 11, diagonal 2010, a fin de darles a conocer la deliberación, el fallo a que ha llegado este tribunal. Se encuentran constituidas las partes, presentes los intervinientes, el acusado, la parte acusadora, el defensor. Por lo tanto, vamos a darles a conocer la decisión que ha tomado este órgano colegiado. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 de abril del año 2010, vistos y oídos los intervinientes, ese tribunal de juicio oral se ha reunido y deliberado después de haberse clausurado el debate de conformidad a lo dispuesto por los artículos 371, 372 del Código de Procedimientos Penales y de haber valorado todas las pruebas rendidas en la audiencia con arreglo a las normas contenidas en el artículo 333 del mismo cuerpo legal, y se llegó a la siguiente decisión. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio calificado. Vamos a recesar. Ese solamente es el preludio de lo que nos viene. Porque en un proceso penal acusatorio, ya en un juicio oral, el juez tiene un pequeño problema, la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, no que se especule. Puede ser muy lógica, puede ser muy coherente, la teoría fáctica del Ministerio Público, pero mientras no esté demostrado, no esté esclarecido el hecho, no puede acusar con éxito en un Estado de Derecho. Y hay tratados internacionales y además el artículo 20, el inciso B, dice que el primer derecho que tiene todo imputado es a que se presuma su inocencia. Contra eso tendrán que lidiar los jueces, porque además, derivado de la reforma de 2011, tenemos que ahora los derechos humanos tendrán que hacerse valer. Y todo funcionario que lo violente en la esfera de sus competencias tendrá que ser investigado y sancionado por el Estado. ¿Cómo va a condenar ahora a un juez violentando presunción de inocencia constitucional y de tratados internacionales sin enfrentar posibles consecuencias, penales incluso, que el Estado mexicano le tendrá que investigar y hacer valer? Estos son solamente el inicio de una serie de cuestiones y que, ¿saben qué? Tienen que ver con la teoría del delito. Cambiamos un sistema procesal, cambiamos la forma, una botella por un vaso, pero sin tener muy claro el fondo, sin la sustancia. Si ustedes ven, aquí tengo agua. ¿Es más importante la botella o vaso o el agua? ¿Qué vamos a hacer sin un derecho penal sustantivo debidamente esclarecido? Si esto que acabo de mostrar es la lección elemental, la primera que nos dio la teoría del delito, la llamada causalista, de 1881, donde me decía que la causa de la causa es la causa del causado. Imagínense que esto es de cristal y este es un ladrillo y yo lo tomo y lo lanzo y lo rompo. Díganme, ¿cuál es el resultado? Un daño, ¿sí o no? En propiedad ajena, ¿sí o no? Pero si es mío. ¿Si es mía la puerta? No. ¿Por qué? Ahí empezamos con la teoría del delito. Estamos asumiendo en el tipo un hecho que todavía no conocemos por completo. Lo que nos dice la teoría del delito es, primero el resultado, vidrio roto. ¿Cuál fue la causa de que se rompiera? La conducta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues no. Porque es el impacto. Y este impacto que causó el vidrio roto es a su vez el resultado de una causa que es la trayectoria y dirección. Y esto se une a la conducta. Si no uno toda esta cadena causal, no la pruebo.
no la busco. Y si no busco la prueba idónea, entonces no tengo el hecho esclarecido. Hasta aquí, como les decía, por el tiempo que me dispensaron, tengo que parar, porque esto solamente es el inicio de muchas cosas mucho más complejas. Y sin embargo, con esta sola lección, ya tendría para poder seguir hablando 10 horas en casos distintos, Paco Stanley, el Chucky, Kalimba. Un día se las cuento, ¿verdad? Ayotzinapan, solamente con esta, que les digo es la lección más antigua del derecho penal, que es la de 1881. Ahora, cuando entramos a problemas de imputación por omisión, como en el caso ABC, el problema es mucho más grande. Ahí ya no es un problema de causalidad. Si ustedes ven los autos de formal prisión contra los posibles imputados, se dan cuenta de la carencia que tenemos de una buena base de teoría del delito. Ni siquiera logran establecer cuál es el deber jurídico que establece la posición de garante para imputar el resultado por omisión. Por ello es que, como siguiendo los ejemplos de mis grandes maestros, también quiero sumarme a toda esa producción jurídica que tanto nos ha esclarecido. Este libro, precisamente, me tardé 1 año y medio en desarrollarlo en Alemania, porque es la base del derecho penal aplicado al nuevo proceso penal acusatorio. De esto, hoy he tenido el gusto de exponerle una página. Así es que, de todo lo que hay por ver, de todo lo que necesitamos saber para poder generar una mejor justicia, hay mucho que ofrecer. Lo que sí es cierto es que hay una gran esperanza, porque personas como ustedes que tienen tantas ocupaciones y que han dispensado su tiempo para estar aquí, muestran que tenemos esa esperanza y que lo podemos conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, muy elocuentes las palabras de el doctor Díaz Aranda, y desde luego demuestra sus conocimientos de la teoría del delito. Y ya sabemos que la realidad es otra, que no tenemos policía de investigación, que yo creo que es la base. No tenemos agentes del Ministerio Público, salvo excepciones, que sepan ordenar una investigación. Y así es una cadena, por lo tanto, pues no necesita tanta, digamos, vehemencia para decir algo que a ojos vistas va a ser muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos para hacerlo. En teoría, pues el sistema acusatorio y las audiencias, porque cuando hablan de juicios orales, en realidad hablan de juicios por audiencias, pues son muy superiores al sistema que tenemos. Pero lo difícil es que la realidad es más cerca que la teoría, y por lo tanto pues va a ser muy difícil. Entonces a mí me dieron ganas de decir queda suelto el acusado ya con... Bueno, no tenemos ningún acusado aquí, pero bueno, más bien el acusado es el juicio acusatorio. Entonces yo creo que fue muy útil toda la exposición que nos hizo, ya sea con mucho conocimiento, y por lo tanto pues nos ha sido muy útil para exponer toda esta situación.